Lo que Pablo está diciéndole ahí a los hermanos de Galacia, él les está diciendo que es necesario que ellos anden ahora en esa novedad de vida. Dice, anda en el Espíritu. Presten atención, hermanos, que Pablo no dice anden en el Espíritu Santo, sino que él dice anda en el Espíritu. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque ese andar en el Espíritu, obviamente está ahí escrito con mayúscula, se está refiriendo, ¿a qué se estará refiriendo cuando Pablo dice andad en el Espíritu? ¿Por qué él no dijo andad en el Espíritu Santo? ¿No les parece a ustedes que es una buena pregunta, hacerse esa pregunta? ¿Por qué él dice andad en el Espíritu? ¿Cierto que es buena la pregunta? Simplemente él dice espíritu a secas. Según lo que yo puedo entender, mis amados hermanos, es que cuando la vida del Dios o la vida de Dios es implantada dentro de nosotros, el Espíritu Santo que se fusiona a nuestro espíritu forma una realidad ahora de unidad entre el Espíritu de Dios y el Espíritu mío. Y pienso que eso es a lo que Pablo se refiere cuando él dice anda en el Espíritu. Es una realidad de unidad, de comunión y de unidad a la cual él está abocado de que todos los hermanos entremos en esa realidad. No es como en el antiguo pacto que el estar en la presencia de Dios, los profetas hablaban siempre, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese estar en la presencia es muy diferente a lo que pasa en el nuevo pacto. ¿Cómo podrían ustedes definir esa diferencia? ¿Por qué es como diferente decir vive el Señor en cuya presencia estoy a lo que Pablo está proponiendo ahora, anden por el Espíritu? ¿Qué pueden ustedes entender de eso, mis amados hermanos? Comenzamos así, lanzando esta pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea de pronto? ¿O estamos comenzando muy temprano a hacer la pregunta? Pero es buena que lo pensemos, ¿no? ¿O está confusa la pregunta? A ver, Rebeca. ¿La repite mi hermano? ¿Qué dice Rebequita? Ya, sí, creo entender lo que estás preguntando, Carlitos. Sí, en el antiguo pacto los profetas decían, pues, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nosotros es, en cambio, vive Jehová, sería más bien Dios vive en nosotros, pues, ¿no? En cuya presencia vivo, en cuya soy una con Él. O sea, ya Dios vive en mí, ya no vivo yo, sino Él está viviendo en mí, entonces me mantengo en Él, ¿no? En quien, como dice la palabra, si permanecemos en Él, o sea, en quien permanezco, en quien ya la vida del Señor está en mí, más bien, ¿no? Y la presencia de Dios está en mí. Entonces esa sería, digo yo, la diferencia, no sé si me hice entender. Sí, mi hermana, muy claro lo que nos estás diciendo. ¿Qué dice la hermana Luz? Sí, como dice la hermana Rebeca, hacemos parte ahora de la presencia de Dios, hacemos parte de Él. Exactamente, mis hermanos. Esa pregunta está relacionada con eso, mi querido Alex. La pregunta era, en el antiguo pacto, los profetas consideraban que ellos estaban en la presencia de Dios. Pero en el nuevo pacto, Pablo va más allá y dice, andad en el Espíritu, y nos lleva mucho más a pensar de que nosotros estamos solamente como en la presencia. Porque cuando está hablando Pablo del Espíritu, que es una realidad donde se ha fusionado el Espíritu Santo con mi espíritu, eso va más allá solamente de estar en la presencia. Habla de una unidad, de una unicidad que hay de vida. Tenemos una unicidad de vida con Dios. Y esto es lo que Pablo está queriendo darle a entender a los
a los Gálatas. O sea, esta es una realidad de vida totalmente nueva. Los profetas del antiguo pacto estaban en la presencia de Dios porque tenían al Espíritu Santo, pero no estaban en la novedad de vida a la cual nos lleva el nuevo pacto. El nuevo pacto nos lleva a participar de la nueva creación. Los profetas no participaron de la nueva creación, ellos estaban en la vieja creación. El hermano Edwin. Hola mis hermanos, esto me lleva a pensar, Carlitos, de que, y hermanos, que hoy en día nosotros tenemos una gran, como una mayor grandeza de Dios, puesto que esto de andar en el Espíritu ya quiere decir que hacemos parte de la naturaleza de Dios. Cosa maravillosa, ¿no? Anteriormente no hacían parte de la naturaleza, sino que Dios los utilizaba para cierta obra. Eso era, mis hermanos. Sí, señor, mi hermano Edwin, muy bien lo que estás diciendo. Es que Pablo está situando a los hermanos de Galacia, los está situando y contextualizando en otra dimensión, y eso nos está contextualizando a nosotros también hoy. Es que Dios no solamente es una idea, un pensamiento, yo estoy en la presencia de Él, se me ha permitido estar en la presencia de Él, sino que Él me ha llamado a compartir su naturaleza. Y esto creo que es lo que Pablo está sentando, porque es lo que les está diciendo a ellos: miren, ustedes ahora tienen una nueva naturaleza de vida que los sitúa en una realidad gobernante, donde el Espíritu Santo está gobernando y tiene que llegar a gobernar su vida, porque esa vida toma y comienza a abarcar toda tu vida va a ser abarcada por esa nueva vida. Como que esa vida va a ir tomando cada día más terreno, más espacio, hasta poder alcanzar el fruto de la salvación. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, dice la palabra de Dios a través de Pablo, sean guardados. Es decir, que esa vida va tomando acción en todas las esferas, en los diversos componentes de los sistemas de cada una de las partes constitutivas del ser humano. Y esto es maravilloso, hermanos, porque lo que Pablo está diciendo es: mire, la nueva vida implantada en ustedes es una vida que va a destronar y viene a demoler, viene a subyugar esa naturaleza que de todas maneras ustedes todavía tienen, porque la naturaleza que ustedes tienen, esa naturaleza que pertenece al ámbito de la carne, esa naturaleza tiene que ceder ante la pretensión de la nueva vida que ha sido implantada en ustedes, porque esa vida trae ya un programa, y ese programa va a hacer que la otra vida vaya siendo sujeta, vaya siendo sometida a la nueva vida. Porque el apóstol Pablo habla de dos deseos, y eso lo decíamos en la anterior oportunidad. El deseo o los deseos de la naturaleza de la carne están allí, esos no se han ido, esos deseos están allí, y cuando tienen la oportunidad esos deseos de volverse a levantar, pues ellos se levantan, y se levantan y se levantarán hasta el último día que estemos sobre esta tierra. Eso no es asunto de algo que ya quedó atrás, en el sentido de que ya no tengo más deseos de la carne. No, lo que Pablo está diciendo es: esos deseos de la carne están allí, y si de alguna manera son alimentados, van tomando fuerza, los deseos van siendo alimentados, y entonces van a volverse unos fuertes combativos contra los deseos del espíritu, porque los deseos del espíritu ya están también colocados allí. El espíritu permanentemente nos está a nosotros agenciando para que busquemos las cosas de arriba. El espíritu permanentemente nos está
animando, el Espíritu permanentemente nos está diciendo que necesitamos nosotros tener más el enfoque hacia las cosas que vienen de arriba, y vienen entonces los deseos del Espíritu. Pero los deseos del Espíritu son entonces contra los deseos de la carne, y estos comienzan a combatir. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Sí, Carlitos, yo me pongo a pensar lo que dice la Escritura, ¿no? Cuando nos dice que el que se une a una ramera se hace una sola carne con ella. Y así era cuando vivíamos en la carne, ¿no? Pero también la Escritura nos dice que ahora somos un espíritu. Si estamos unidos a Cristo, somos un espíritu con Él. Entonces, ¿cómo exactamente, no? Cómo el espíritu del Señor va influenciando en nosotros de la misma manera como vivíamos cuando estábamos en la carne, ¿no? Como que se agudizaban más los deseos de la carne y nos íbamos contaminando más y más cuando dábamos entrada a esos deseos de la carne y nos íbamos contaminando. Entonces, de la misma manera, ahora que ya somos un espíritu con Cristo, ¿cómo va eso teniendo influencia sobre nosotros? Y va impartiendo la vida del Señor justamente porque ya somos un espíritu con Él. Y como decía el hermano Edwin, ¿no? O sea, es como vamos adquiriendo la naturaleza de Dios, porque eso es la regeneración, nos habla de genes nuevos, ¿no? Entonces, aunque no entendemos, igual que cuando el niño se gesta en el vientre de una madre, no entendemos mucho cómo estamos siendo gestados nosotros también con esta nueva naturaleza y este nuevo nacimiento, ¿no? Amén, mi hermana Rebeca. Sí, señora, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Y ahora la hermana Ángela nos dijo que nosotros leímos en la anterior enseñanza, primera de Pedro 4, 1, 2, que dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, hubo padecimiento de Él, porque Él se sometió a esa misma naturaleza carnal que tiene esos deseos. Dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, Él terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino como a la voluntad de Dios. Lo que Pedro está diciendo es, mire, el Señor tuvo que luchar con esa naturaleza porque Él tenía un cuerpo como el de nosotros, y ese cuerpo es un cuerpo que está sometido a las leyes de acá, de esta realidad. Aunque el Señor no tenía pecado, de todas maneras Él tenía un cuerpo como el de nosotros que es susceptible de caer en el pecado. El Señor había podido caer, pero dice la palabra de Dios que no, que Él justamente padeció porque no obedeció a lo que esta forma de vida, esta naturaleza humana le reclamaba, y por eso Él en la cruz juzgó esa condición del ser humano, juzgó esa naturaleza, la naturaleza del hombre natural fue juzgada, y por eso Él terminó con el pecado. Como hombre, Jesús terminó con el pecado. Y entonces Pedro nos está invitando justamente a que nosotros también vamos, y nos está advirtiendo y nos está diciendo, usted y yo vamos a tener una lucha, así como el Señor, y esa lucha le va a causar sufrimiento. No podemos decir que es una lucha donde no hay sufrimiento. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, desde el momento que recibimos esa naturaleza, lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es, ustedes están siendo habilitados como el Señor siendo hombre para que brinden una lucha contra esa carne que se está gobernada por el pecado, para que ustedes puedan no hacer como los hombres de este mundo que viven en sus concupiscencias. Y la palabra concupiscencia nos habla de deseos ardientes, deseos combativos, sino que no nos vayamos a esos deseos ardientes, sino que seamos conformados a la voluntad de Dios.
Alex y después Germán. Mira que aquí en esa primera de Pedro 4, del 1 al 2, podemos entender un asunto, ¿no? La palabra de Dios dice que por un hombre se introdujo el pecado y la muerte pues al mundo. Y también nos dice que por otro hombre pues se introduce la vida y el perdón y las demás cosas que tenemos en Cristo. Entonces ahí podemos ver que Jesús, o sea, no se requería sino que un solo hombre pudiera vencer el pecado en la carne, pero sabemos que ni la ley lo pudo hacer, por eso era que faltaba Jesús, porque Jesús sí que hizo, ese solo hombre que hizo, condenó por nosotros el pecado en su carne. ¿Para qué lo hizo? Pues para que nosotros entendamos que al haber Jesús terminado con el pecado, pues podemos este tiempo, porque es lo que dice allí, podamos en este tiempo que nos falta en la carne, donde era imposible que el hombre antes de Cristo pudiera caminar sin pecado, pues nosotros podamos caminar en el Espíritu, pues para no pecar tanto, mi hermano. Para no pecar tanto, no, mi hermano, para no pecar. A ver, hermano Germán. Bueno, yo creo que ahora que tú citabas este versículo cuando habla el apóstol Pedro, pues también me recuerda lo que compartíamos con los hermanos el día que tú te fuiste pues a la otra reunión, lo que habla Pablo en Romanos 12, ¿no? Como él dice que presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, porque Pedro dice que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. Entonces sonaría como si yo debo pensar igual a Cristo y lo asumo yo, pues creo por el Espíritu que no es como si que yo no es que yo debo pensar igual a Cristo, sino que yo debo apropiarme de la mente de Cristo, porque la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 12 que ese es vuestro culto racional, está apelando, pero al culto racional del hombre espiritual, no del hombre carnal, natural caído, porque tú hacías la explicación ahora precisamente de cómo opera la mente natural, que es en sus propias concupiscencias y en su rebelión con Dios. Entonces, hay veces nos cuesta mucho entender lo que es entrar realmente. Decimos que tenemos la mente de Cristo, pero pues pensamos que tiene que pasar algo extraordinario para que nosotros operemos en la mente de Cristo. Y es esa nueva naturaleza que está implantada dentro de nosotros, pero que el mismo Espíritu nos está llamando a esa obediencia, nos está mostrando el camino, nos lo está señalando y nos está llamando a entrar en esa vida, en esos pensamientos que son los pensamientos de Cristo. No es que yo tenga que pensar igual que como piensa Cristo, sino que ese es el camino y ese es el deseo que el Espíritu cada día va poniendo en mí. Entonces me parece que eso tiene que ver con eso, ¿no? Hay veces uno lo cuestionaba así mucho de esa manera, pues lo digo en la experiencia mía, pero por el Espíritu pues he ido entendiendo que no se trata de yo luchar y decir, no, yo voy a hacer lo mismo que hace el Señor, sino es apropiarme realmente de esa nueva razón del hombre espiritual que está dentro de nosotros, y ese hombre espiritual es Cristo. Ok, mi hermano Germán, muy bien, gracias. Ana Milena. Buenas noches, hermanos. En la reunión pasada, en la enseñanza de los 8 días, pues, o no en la enseñanza, sino en lo que nosotros comentábamos, decíamos que no nos consideráramos más pecadores, que ya no nos viéramos más como pecadores. Pero ahora la Escritura, pues hemos visto que la Escritura nos muestra que la naturaleza pecaminosa seguirá en nosotros hasta la muerte, ¿no? O hasta la redención de nuestro cuerpo, si es que no hemos muerto cuando el Señor vuelva. Entonces, esta naturaleza seguirá en nosotros siempre, pero el Espíritu de Cristo que mora en nosotros nos da el poder para no estar ya bajo el control de esa naturaleza. Entonces, esa lucha no es nuestra, lo que tenemos es que reconocer que en nosotros está el Espíritu de Cristo que nos permite no estar ya bajo el control de esa naturaleza. ¿Es correcto, Carlitos? Sí, señora, es correcto.
es correcto que nosotros podamos entender de que esa naturaleza está allí. A veces en esa realidad en la que tenemos o de que tenemos esa naturaleza, puede formar una pendulación a ver el asunto del pecado como algo que va a seguir y va a tener gobierno en nuestra vida, porque eso a veces se hace sin querer o a veces sin conocer ese sobreénfasis, porque lo que el Señor sí nos dice en su palabra es que es posible dejar de pecar. No, el Señor no cierra la posibilidad, como algunas personas al decir, no, es que hay una naturaleza, por lo tanto es imposible dejar de pecar. No, hermanos, no es lo que el Señor dice. Y yo sé que el sobreénfasis resulta a veces pues por la experiencia que viven las personas, y esa experiencia que a veces pues es una infancia que está allí encubierta, pues es una infancia que está allí, que no deja que la persona pueda siquiera concebir de que es posible que un ser humano y un hijo de Dios pues pueda vivir y entrar en una dimensión de no pecar. A ver qué dice la hermana Rebeca. Perdón, Carlitos, hubiera querido que termines con lo que estabas diciendo. No sé si te interrumpo. Está bien, mi hermana. Sí, sí, con respecto a lo que decía Anita, yo creo que en eso justamente, y claro, quien hizo ese comentario fui yo, realmente que debemos dejar de llamarnos pecadores, porque en Adán fuimos constituidos pecadores, pero en Cristo ya hemos sido justificados y estamos justamente en ese proceso de santificación. Y sí, o sea, cuando Juan habla en la primera de Juan acerca de los hijos de Dios, él dice aquí también, ¿no? Y dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Entonces yo digo, si tenemos que emular la vida del Señor, la Escritura dice que Él vino en semejanza de carne de pecado, es decir, que vino con las mismas debilidades nuestras, ya en la misma carne nuestra, es decir, que había la posibilidad de que Él peque, de hecho, porque tenía que ser en todo semejante a nosotros. Pero en vista que el Espíritu Santo, porque Él nace con el Espíritu Santo en Él, eso es lo que le da la capacidad de no pecar y mantenerse aún en semejanza de carne de pecado, igual que nosotros, mantenerse en santidad. Entonces debemos entender el proceso. El Señor nos dejó una medida y esa es la medida a la que tenemos que llegar. Nos puso bien alto, pero Él vino a decirnos, como hombre en semejanza de carne de pecado, yo he vencido al pecado por el Espíritu que mora en mí. Y nosotros estamos en la misma condición. De lo contrario, eso no hizo el Señor después de resucitado. Él lo hizo durante su vida aquí, antes de resucitar. Entonces, ¿qué pasa? Que pensamos que todo va a ser después de la resurrección. Eso es otro error que yo pienso que también se lo enseña. Entonces yo diría que la sangre del Señor no fue suficiente. Está igual que la sangre de los machos cabríos en el tiempo del antiguo pacto. La sangre del Señor no fue suficiente para santificarnos y cortar con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué Dios nos demanda ser santos como Él es santo y ser perfectos como Él es perfecto? Entonces, hay contradicción en eso, ¿no? Yo creo que sí estamos bastante desmandados y nosotros más todavía, porque tenemos la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando en nosotros, la Escritura. O sea, creo que se nos ha dado todo para lograrlo, y yo sí creo que es esa la demanda que tenemos. Entonces, porque la Escritura también aquí lo dice, como yo leo en Juan, ¿no? Entonces no es que siempre vamos a estar, porque
Entonces, como digo, la sangre del Señor no fue suficiente. Creo yo, no sé qué opina el resto, pero esa es mi forma de ver, no sé, Carlitos. Yo creo, mi amada hermana, que estamos en la misma forma de ver. Y es evidente, mi querida hermana, que la demanda que el Señor está haciendo para sus hijos es que, como tú lo dices, seamos perfectos. Y recuérdese, mi amada hermana, que la palabra perfecto o la palabra perfección en la Biblia está muy relacionada con la palabra madurez. Entonces lo que el Señor, o sea que lo que el Señor nos está invitando es a que si vamos creciendo en el Señor, si vamos andando cada vez más en el Espíritu, porque es muy probable que en una infancia espiritual nosotros todavía no hemos aprendido a andar en el Espíritu. Es posible, pero es posible que si vamos creciendo en el Señor, vamos entendiendo esto y vamos a hablar desde nuestra experiencia en la medida que vamos creciendo. Cada caída que nosotros tengamos debería de obrar en nosotros tener una mayor repercusión para que nosotros meditemos y veamos estos pasajes como el que nos leía la hermana Rebeca, que está en Primera de Juan, que dice que todo aquel que permanece, el que permanece en él, no peca. ¿Qué es lo que está queriendo decir Juan? Bueno, si usted está en el Espíritu, si lo ponemos en lenguaje de Pablo, si usted está en el Espíritu, pues usted no peca, porque está en el Espíritu. ¿Cuándo usted peca? Pues cuando se sale del Espíritu. Entonces, el llamado de Pablo a los hermanos de Galacia era: ustedes tienen que ir creciendo en madurez para que aprendan entonces a estar cada vez más estar caminando o andando en el Espíritu. Y esa es la demanda de la madurez. La madurez es el que está en el Señor, pues aprende a andar en el Espíritu. Por allá en el versículo 25 del mismo Gálatas, Pablo dice vivir en el Espíritu, y hay otro andar en el Espíritu en el versículo 25 que lo vamos a ver después, porque este andar en el Espíritu del versículo 16 es muy diferente al del versículo 25, aunque los dos fueron traducidos como andar en el Espíritu. Entonces Pablo nos está diciendo... Perdón, Carlitos, ¿me das los capítulos y versículos de qué libro? No, estamos hablando de Gálatas, hermana. Están allí, es el 16 y el 25, Angelita. Gracias, mija. Claro, entonces no hemos avanzado todavía hacia el 25 porque Pablo también habla en el versículo 25 de andar en el Espíritu. Pero este andar en el Espíritu del 16 es diferente al del versículo 25, sino que como fue traducido de la misma manera, entonces de pronto nosotros no nos queda, no le vemos mayor diferencia, pero hay una gran diferencia. Entonces, mis amados hermanos, por lo pronto, a donde vamos en este momento, es que cada caída nuestra debe cada vez más ser separada y no debería de ser tan consecutiva, vamos a decirlo de esa manera, sino cada día debería de ser más espaciado, pues esas caídas que nosotros tenemos y que caemos en la naturaleza carnal. Es más, deberíamos de ser conscientes cada día, y esto no es fácil porque a veces ni nosotros mismos somos conscientes de cómo soy yo en la carne y cómo soy yo en el espíritu. ¿Cómo le parece? A veces existe ese gran desconocimiento porque yo no me conozco, yo no he aprendido a determinar, a menos pues cuando yo hago cosas que yo sé deliberadamente que marcan algo que es muy conocido dentro del Señor, que no está bien, que se sale de lo que es la ley recta y justa de Dios, pues a menos cuando yo hago algo así me doy cuenta de que, cometí algo que no es. Pero hay cosas del pecado que tienen que ver con el lado del árbol del bien. Acuérdese que el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene dos tipos de ramificaciones. Por un lado están las obras malas de la carne, pero están las obras buenas de la carne.
Y en la medida que yo voy avanzando en el Señor, yo no voy teniendo problema con las obras malas de la carne, que Pablo es las que va a hablar ahora en Gálatas, sino que comienzo a tener problemas es porque me es difícil identificar lo que son las obras buenas de la carne, que finalmente también son de la carne, aunque son buenas. Y puedo yo ser un cristiano que yo sea carnal, pero religiosamente muy correcto. Que yo sea carnal, pero religiosamente y éticamente bien comportado. ¿Usted me quiere explicar eso, mi hermano? ¿Alguien me quiere explicar eso? Vuelvo y lo repito. Yo puedo ser un hijo de Dios, un cristiano carnal, pero me comporto religiosamente muy bien, éticamente muy bien, pero sigo siendo carnal y ando por la carne. ¿Usted me lo pueden explicar? Veo como hay silencio en la sala. Ahí la mano más rápida fue Germán, después Alex. Dale, Germancito. Yo creo que eso tiene que ver con la misma reflexión que hacía la hermana Rebeca, porque pues cuando yo estoy entendiendo de qué se trata, pues yo creo que la sangre de Cristo no es suficiente. Entonces, camino o sea, no sustentado en la gracia del Señor, no sustentado en la base de la sangre que se derramó, que fue la del Señor, sino en el sudor mío y en el comportamiento moral. O sea, dice por allá Isaías que nuestra justicia son trapos de inmundicia delante del Señor, porque eso intrínsecamente, no sé si esté bien utilizar esa palabra ahí, lleva escondido el engaño de la carne que busca la gloria para sí misma. Entonces, teniendo yo a Cristo, ¿no? Porque tú hacías la aclaración de que siendo cristianos, pero yo puedo caminar en las obras buenas de la carne, es el engaño donde soy yo el que está orando y donde no estoy abandonándome en la gracia del Señor. En la medida en que yo conozco esa gracia de que se trata, pues esa gracia es una gracia que salva, pero también es una gracia que santifica y es una gracia que glorifica en la medida en que vamos siendo transformados por ella. Pero ¿a qué? A la imagen del Señor y no para buscar gloria para nosotros mismos. Entonces yo pienso que tiene que ver con eso, ¿no? La parte buena que es tan difícil detectar y que solamente el Espíritu puede hacer ese trabajo en nosotros. Tremendo lo que está diciendo también ahí el hermano. A ver, Alex. A ver, nosotros vemos, mi hermano, que pues la ley era para la carne. Entonces nosotros vemos que la ley amonestaba contra el pecado. Pero el Espíritu de verdad produce frutos si andamos en él. O sea, es decir, la ley prohibía que hiciéramos ciertas cosas, pero el Espíritu nos provoca a hacer obras en él. Entonces, quien se movía en la ley, dando respuesta de pronto a lo que tú preguntabas, pues como amonestaba simplemente para no hacer cosas prohibidas, pues más de uno aparentaba que las estaba haciendo. Puede ser el caso de los fariseos que Jesús les restregó tanto en la cara. Entonces sí se podía tener como una imagen, una fachada de estar caminando. La ventaja que tenemos en el Espíritu es que por el contrario el Espíritu nos provoca, nos incita a hacer obras en él, mientras que la ley prohibía hacer cosas. Bueno, mis amados, yo creo que hemos estado ahí tejiendo un poquito delgadito. Y tejer un poquito delgadito, sí hemos ido tejiendo delgadito, porque usted podría ser un cristiano aparentemente estilo Nicodemo, cumplidor de muchas cosas, hacedor de muchas cosas, pero que todavía sigue siendo carnal y aparentemente no está controlado ni dominado por ninguna de las que se consideran obras de la carne. Pero eso es lo que la palabra de Dios, también el apóstol Pablo nos habla de eso. Los mismos, Pablo les estaba diciendo a ellos prácticamente, a los mismos hermanos, les estaba diciendo que ellos estaban, a los mismos Gálatas que habían nacido por el Espíritu, él les va a decir, ustedes van a terminar por las obras de la carne. ¿Y qué eran las obras de la carne? Que ellos se fueran a emborrachar,
que ellos se fueran a fornicar, que se fueran a adulterar. No, pues ellos se iban a ir, era a tratar de cumplir la ley. Ellos iban a hacer cumplimientos en el esfuerzo propio para tratar de agradar a Dios, y eso también era carnal, ¿o no es así? Porque eso es lo que Pablo les está diciendo, ¿no? Que eso era carnal, a pesar de que aparentemente, ay, no, voy a ser más perfecto, voy a cumplir con esto, voy a cumplir con lo otro, voy a cumplir con aquello. Y Pablo les está diciendo, van a terminar por las obras de la carne, habiendo comenzado por el Espíritu. Entonces, imagínense ustedes que también uno podría ser un cristiano que está viviendo correctamente, aparentemente, pero que mi relación con el Señor a nivel espiritual está tan distante, tan fría, que puedo ser un hombre religioso, muy bien visto, éticamente moral, pero que puedo andar en mi carne. Y esto pues me parece a mí que nos sacude también un poquito, hermano, y nos lleva a reflexionar bastante. Nosotros estamos hablando aquí que Pedro, porque estamos hablando de Pedro, Pedro nos está diciendo que debemos de tener ese sentir que tenía Cristo, porque Cristo padeció en la carne y terminó con el pecado, él terminó con el pecado, él le puso fin en su naturaleza humana, le puso fin al pecado, mostrándonos a él, mostrándose él, pues como el modelo de la capacitación que él nos está dando para que nosotros también podamos, a través del Espíritu, terminar con el problema del pecado que nos agobia. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. O sea que nosotros, en la medida que vamos madurando espiritualmente, sabemos de la naturaleza carnal, o sea, no podemos ignorarla porque sí está allí, pero también sabemos que el Señor nos ha dado el poder, no es nuestro, sino el poder para vencer, para poder salir adelante en esa lucha y poder entonces subyugar esa vieja naturaleza que tiene mucha fuerza, ¿no? No es que sea una fuerza pequeña. Y usted y yo podemos saber de que esa naturaleza ejerce mucha fuerza y nos lleva a controlar y lleva a tomar áreas de nuestra vida donde nos toca luchar en el Señor para poder salir de la fuerza que tiene, esa fuerza de atracción que tiene esa naturaleza. ¿Qué le dice Anita? Carlitos, me gustaría leerles algo que encontré en un libro de Watchman Nee, que dice, perdón, se me perdió, la sangre procede con nuestros pecados, pero la cruz debe tratar con el pecador. La sangre procura el perdón por lo que hemos hecho. La cruz procura nuestra liberación de lo que somos. Y es en ese capítulo donde encontramos ese famoso párrafo que todos memorizamos, o esa famosa verdad, o importante verdad, que no es que nosotros, que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por constitución, más bien que por acción. Eso era, Carlitos. Sí, es verdad lo que tú estás diciendo, hermana. Eso lo dice el hermano Watchman Nee. Y a esa máxima, esa máxima es una máxima que nosotros hemos aprendido. Nosotros no somos pecadores porque cometemos pecado. Nosotros somos pecadores porque nacimos en una condición de pecado. Pero ahora te voy a decir una cosa. Si yo estoy en Cristo, ahora sí yo peco porque cometo pecado. Soy pecador porque cometo pecado. Espero haberlo interpretado. Creo que levantó la mano primero Alex y después Luz Helena. No, hágale luz usted primero. Gracias, hermano. No, para añadir algo pequeño a lo que han dicho los hermanos,
En cuanto a que las buenas obras, buenas entre comillas de la carne, pues son muy peligrosas porque mantienen en su mayoría como ocultas dentro de nosotros, de ahí la importancia de pedirle al Señor que nos ilumine para que nos revele todo aquello que está en nuestro corazón. Y recordaba nuevamente Salmos 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque lo que es malo, feo, digamos, pecados groseros que llaman, es evidente, pero hay cosas tan sutiles que van como comiendo por ahí y que parecieran nobles y piadosas. Sí, señora, tremendo, pero es así. Esa es la realidad, mi hermana. Alex. Mira qué importante, Carlitos, esto que nos permite pues la palabra poder como aclarar. Ya para todos nosotros es claro que en nosotros moran dos naturalezas. La llegada del Espíritu Santo a nuestro espíritu no elimina la naturaleza caída. Las dos están allí, luchan a diarias. Pero tú decías ahora, a través pues, de lo que el Señor nos está mostrando, que esa carne que todavía queda en nosotros con su vieja naturaleza, pues sabemos de dónde procede del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ese daba buenos frutos, pero también daba malos frutos, pero tenía una raíz mala en común, o sea que lo que hablabas ahora, guardar apariencias es en parte sencillo, porque yo puedo mostrar esos frutos buenos que salen de la carne, pero sabemos que son malos. ¿Qué ventaja tiene la otra naturaleza que se implantó en nosotros? Que podríamos decir que esa naturaleza del espíritu, pues la raíz es Cristo, y sabemos que de Cristo todo lo que procede de Él es bueno. Por eso es que Pablo aquí nos está incitando a eso. Esto que le decía hace 2000 años a estos hombres, nos lo dice hoy a nosotros, que caminemos en el Espíritu porque pues la raíz del Espíritu es Cristo y todo lo que procede de Él es bueno. Y que no satisfagamos los otros deseos, así parezcan buenos, porque esos buenos sabemos que la raíz es la misma. Bueno, ok, mis hermanos, creo que ahí vamos entendiendo cada vez más porque estamos deshojando cada vez más la cebolla y vamos viendo y vamos profundizando un poquito y vamos nosotros entendiendo, ¿no? Ahora vean ustedes lo que dice Hebreos 5, versículo 7, mis hermanos. Vamos a Hebreos 5, versículo 7. Porque aquí en Hebreos 5, 7 el Espíritu Santo nos permite ampliar esto que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el Señor se armó de un pensamiento y Él vino en un cuerpo así como el nuestro de carne, sin pecado, pero con carne. Y dice aquí el versículo 7, y Cristo, estamos en Hebreos 5, versículo 7, y Cristo, el ungido de Dios, en los días de su carne, o sea, en los días de Jesús, porque Cristo, el ungido de Dios, el prometido, se volvió hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Estamos en una etapa, hermano, de ir creciendo, y lo único que nos permite a nosotros crecer es permanecer unidos a Él, obedeciendo en todo momento aquella demanda del Espíritu en nuestra vida, porque el Espíritu todo el tiempo nos está guiando a lo bueno, a lo santo, a lo correcto, a lo justo. A eso nos está guiando siempre el Espíritu. Entonces, estamos viendo es que si nosotros permanecemos unidos a Él, pues vamos a poder vencer. Y queda entonces la pregunta de, bueno, ¿cómo participamos del hacer morir entonces lo que es de la carne? ¿Cómo participamos? Hay algunas actividades
guiadas por el Espíritu, que nos llevan justamente a cada día ser más vencedores en esa área. La hermana Luz nos estaba diciendo, tenemos que, número 1, y esto para que ustedes los tengan presente, debemos mantenernos en un juicio. Eso diríamos que es juzgar, y juzgar significa estar siendo examinados y pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él que nos pueda a nosotros mostrar cada vez más de manera más contundente todas aquellas cosas que tienen que ser juzgadas en mi vida. La hermana mencionaba ese salmo, ¿no? Que decía el rey David, pues, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad. O sea, examíname es, bueno, Señor, me expongo a la acción de tu Espíritu y quiero entrar en un acuerdo con el Espíritu para yo saber qué cosas están saliendo del orden de lo que es justo delante de Dios en mi vida. Sea cosas que parezcan buenas, porque a veces la única manera de que nos damos cuenta es que el Señor nos confronta y nos permite a través del Espíritu Santo pues entender que hay unas intenciones del corazón con las cuales salen las cosas que se van y que se manifiestan en nuestro hacer. Entonces, por eso lo número 1 es cómo participamos del hacer morir, pues es número 1 exponiéndonos al juicio permanente, como lo decía la hermana. Número 2, pidiendo al Espíritu Santo más luz. Tenemos que pedirle al Espíritu más luz. ¿Para qué pedimos más luz? Pues pedimos más luz para llegar a ver esas áreas donde todavía no conocemos aquellas cosas que son desagradables al Señor y que son pecado. Y llegar a entender y ver al pecado sobremanera pecaminoso. ¿Cómo así que ver al pecado sobremanera pecaminoso? Vamos a ver qué dice Romanos 7:13. Romanos 7:13. Creo que ustedes lo han escuchado bastante. Carlitos, Sí, mi hermano. mientras lo buscas, para que recordemos, tú nos decías el otro día que cada decisión de consagración con el Señor abre una puerta de revelación mayor del Señor en nuestra vida. Entonces creo que tiene que ver con esto que me está hablando. Sí, mi hermano. Así es. Romanos 7:13, ¿qué dice? Romanos 7:13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Parece como difícil de entender, pero lo que está diciendo aquí el apóstol es que el pecado es tan malo, tan profundo está arraigado tan profundamente en nuestra alma, en nuestro ser, que nosotros no sabemos qué tan pecaminoso es el pecado. Y yo creo que uno de los grandes avances que hay en nuestra madurez es cuando llegamos a entender esto. Y lo llegamos a entender porque de alguna manera el Espíritu nos muestra y el Espíritu nos hace conscientes de que el pecado es algo profundo, es algo arraigado, es algo que está adherido, es algo que está metido y que es malo porque siempre está allí llevándonos con la tendencia contraria a los deseos del Espíritu, a los deseos de Dios. Y a veces nosotros no conocemos la profundidad del pecado porque tampoco conocemos la profundidad del alma. Pero ya en la medida que vamos avanzando en el Señor y en la medida que usted va avanzando en el Señor, mi hermano, usted se va dando cuenta de lo profundo que está allá en ese fondo
cómo el pecado tiene una acción todavía muy activa en nuestra vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos va llevando a tomar decisiones de consagración, que era lo que estaba diciendo Germancito, cuando el Espíritu Santo nos lleva a tomar esas decisiones de consagración, apenas ahí, en esas decisiones de consagración, es que comenzamos a ver la lucha profunda que hay del pecado en mi vida. Entonces, mi hermano, número 1, participamos del hacer morir la carne con el juzgar, con el pedir al Espíritu Santo más luz para llegar a aborrecer el pecado y convirtiéndome cada vez en un hermano más reactivo, un hijo de Dios más reactivo a no practicar, o sea, más reactivo a ser diligente en no practicar. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Sí, Carlitos, yo creo que también es importante lo que dice aquí en Hebreos, ¿no? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo creo que esto es importante, que nosotros en nuestro caminar no vivamos distraídos. Yo creo que sí, que el Espíritu Santo nos escudriña y todo lo que tú dices, pero yo creo que nosotros debemos ser también intencionales en todo lo que hacemos. Aún tenemos que estar siendo intencionales en saber cuáles son nuestros pensamientos y pensar en lo que estamos pensando. Tenemos que ser, o sea, es ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es un ejercitarse que ya viene a ser parte de la naturaleza del Hijo de Dios, el no estar desapercibidos o distraídos aún en lo que estamos pensando, en nuestro accionar, en cómo actuamos, en cada cosa, en el día a día, en todo lo que hacemos, en el salir, en el entrar, en el acostarnos, en el levantarnos. Y es a través de justamente lo que dice aquí el alimento sólido, es cuánto la palabra está siendo hecha vida en nosotros, ¿no? Y la palabra es la que nos lleva a ejercitarnos justamente en ese discernimiento del bien y del mal, porque antes ni entendíamos bien qué era el bien y qué era el mal, qué difícil discernirlo, pero creo que ese ejercitarnos es muy importante también en esto que estamos hablando, ¿no? Eso quería decir, Carlitos. Sí, mi hermana. Sí, mi hermana. Estábamos leyendo el domingo que estaba en una reunión, cómo Pablo le recomendaba a Timoteo que militara. Y en realidad, la vida cristiana, en la medida que vamos avanzando, nosotros la vamos semejando a una milicia. ¿Y por qué una milicia? Porque, como decía Rebeca, la hermana Rebeca, pues ya hay cosas intencionales, como la de un militar que sabe que intencionalmente tiene que guardar una disciplina, como un militar que sabe intencionalmente para qué ha sido colocado allí, como un militar que sabe específicamente acerca de su misión. Entonces, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, Pablo está llevando aquí a los Gálatas a un entendimiento profundo de lo que es eso de andar en el Espíritu, y cómo nosotros hoy en día, pues esta carta nos ha quedado aquí para que sigamos profundizando en lo que el Espíritu de Dios pues ha traído y ha dejado allí en esa carta, para que hoy nosotros tomemos de esos elementos y podamos seguir como esclareciendo de qué se tratan eso de andar en el Espíritu, cómo ir creciendo, cómo ir haciendo morir esos deseos de la carne que están allí latentes, que por temporadas a veces parece que se avivan, que por temporadas a veces parece que nos ganaran la batalla, y que en la medida que vamos creciendo en el Señor nos damos cuenta de que estamos llamados a librar una verdadera batalla donde tenemos que salir victoriosos.
ese es el llamado del Señor, ¿no? Porque si Él lo está pidiendo es porque a Él ha dado la forma de salir de esa condición. Él no nos está pidiendo algo que Él mismo no haya experimentado, Él mismo no haya visto la victoria y Él mismo no haya tenido la victoria. Él no nos está pidiendo para nosotros un imposible, nos está pidiendo algo que es posible justamente por lo que Él hizo. Creo que esto nos mueve un poquito. Nosotros, si tenemos cuidado de vivir por el Espíritu, vamos entrando en lo que es la vida de oración, que hemos estado hablando en todas estas reuniones que hemos tenido los días sábados, y donde comenzamos a desarrollar el hábito de ejercitarnos en nuestro espíritu para aprender a orar continuamente, no como un método que teníamos simplemente de unos momentitos, de cuando en cuando, sino que la vida de oración va cobrando más importancia porque vamos entendiendo que la vida de oración no solamente es un momentito. El elemento básico es que vamos entendiendo que cuando estamos orando, estamos recibiendo más momento a momento del Espíritu, vamos siendo más conscientes del Espíritu dentro de nosotros y estamos entendiendo que la palabra se vuelve, como decía la hermana Rebeca ahora, en verdadero alimento. Eso no es una opción, no es que sí, yo de cuando en cuando leo, a veces leo, no, en la medida que vamos avanzando en el Señor, vamos dándonos cuenta que es justamente por la práctica de ese ejercicio del Espíritu en la palabra y de la palabra con el Espíritu, es que vamos nosotros pudiendo vencer esos deseos de esa naturaleza pecaminosa. ¿Es necesario? La pregunta sería, ¿es necesaria la victoria en la carne para ser salvo? Es una buena pregunta. ¿Es necesaria la victoria en la carne para ser salvo? Yo podría decirles a ustedes, depende de lo que entendamos que es ser salvo. Si yo sé que ser salvo implica, me lleva y me conduce a ser un hijo de Dios que es parte de Cristo, que ha aprendido a heredar el reino de Dios, a entrar en esa dimensión y a vivir en esa dimensión, entonces si desde esa perspectiva yo lo miro, yo puedo decir que sí, es necesaria la victoria sobre la naturaleza pecaminosa para que nosotros podamos entrar en esa dimensión y la salvación se verá entonces como algo completo, como un asunto completo en mi vida, porque la salvación tiene que tener unas implicaciones en lo que respecta a la victoria de una naturaleza que está allí, que es una naturaleza demandante, que es una naturaleza cadente, que es una naturaleza que está allí enraizada, que está allí, pero que tiene que ser en esta vida, como decía la hermana Rebeca, no es para la otra, porque muchos cristianos piensan solamente cuando nos muramos es que podamos salir de esa situación. No, mi hermano, desde acá tenemos que ser unos cristianos conscientes, armados de ese mismo pensamiento. Dado que la carne es un enemigo que el hombre natural no puede vencer, y eso creo que nos ha quedado claro, ahora vamos entendiendo por qué es necesario el poder de Dios a través del Espíritu de forma permanente para estar venciendo una y otra vez todas las altiveces de la carne con sus poderosos deseos. ¡Wow! Voy a repetir esto una vez más. Dado que la carne es un enemigo que el hombre natural no puede vencer, entonces vamos entendiendo por qué es necesario el poder de Dios a través del Espíritu de forma permanente para estar venciendo una y otra vez toda la altivez de la carne con sus poderosos deseos. Cuando nosotros nos hablan del poder del Espíritu Santo, generalmente nosotros lo habíamos visto o lo habíamos entendido como un poder que se expresa a través de los dones milagrosos del Espíritu Santo y a veces como el mago, ¿cómo se llamaba el mago? De allá
que confrontó que le hizo la petición a Felipe. ¿Cómo se llamaba el mago? Creo que era Simón. Simón, exactamente, Simón. ¿Qué quería él? Los poderes del Espíritu Santo. Y a veces nosotros estamos como obsesionados con llegar a tener los poderes del Espíritu Santo, pero nos olvidamos, sin decir que qué bueno los poderes del Espíritu Santo, pero no podemos entrar en esa simonía de querer tener los poderes del Espíritu Santo justamente para manejarlos desde nuestras ambiciones carnales, sino que efectivamente lo que debemos de entender como hijos de Dios es que, mire, la lucha es tan grande con la carne que el Señor tuvo que darnos esa promesa del Espíritu Santo, porque es el único que puede vencer contra esos apetitos insaciables y poderosos deseos que nacen de una naturaleza carnal en el hombre caído. Entonces, el poder de Dios a través del Espíritu se va manifestando es en que cada vez todos esos deseos, concupiscencias, como las quiera llamar ustedes, van siendo vencidas por ese poder latente que está en nuestra vida. Yo no sé si hasta ahí está claro, hermanos. Muy claro. Bueno, está por lo menos claro para Angelita. Creo que para todos, Carlitos. Amén, amén, Rebeca. Germán. Vale, me parece pues que eso último que dijiste es importante, ¿no? Y eso tiene que nos quedar claro para que sigamos avanzando, ¿no? Porque estamos viendo mucho en estos versículos esta condición, pero me parece que acabas de decir algo muy valioso, ¿no? Que para el hombre natural es imposible vencer el poder de la carne, y eso tiene que quedarnos a nosotros muy claro, porque es que, por el contrario, la vida del hombre natural reside en la carne. Esa es la vida de él, la rebelión contra Dios, y él no puede atentar contra su propia vida, porque es un hombre que vive para sí mismo y que está totalmente separado de Dios. Entonces sería imposible, sería como un suicidio, ¿no? Que el hombre natural trate de vencer el poder de la carne. Entonces, eso, pues, ¿a qué nos tiene que llevar a nosotros? Es a abandonarnos en Cristo y a tomar decisiones para avanzar en este camino del Señor, ¿no? Porque pues, estamos viendo esto con mucha claridad, y el Espíritu siempre nos muestra que en la medida que más vamos tomando decisiones y más vamos avanzando en el conocimiento del Señor, pues mayor, de una forma mayor vamos siendo impregnados de esa realidad que ya está en nuestro espíritu, pero que nuestra alma también tiene que alcanzarla. Amén, mi hermano Germán. Gálatas 5:18. Bajemos un poquito el versículo 18. En Gálatas. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vuelve a tocar Pablo el asunto, ¿no? Porque ese es el asunto que él está tratando allí con los hermanos de Galacia, el asunto de la ley a la que los querían llevar los judaizantes. Está haciendo una disertación Pablo del problema del hombre, la pelea de los siglos, que es justamente esa lucha que hay entre la carne y los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. Y entonces él les va a decir a ellos, mire, el aspecto de tratar de vivir por el cumplimiento de la ley nos vuelve a introducir al terreno de la carne. Y ya esto lo acabamos de aclarar ahora con todo lo que estuvimos diciendo. Si empezamos a dejarnos a guiar por el Espíritu, vamos a comprobar la verdadera vida espiritual. Eso es lo que está diciéndoles Pablo. Ser un hombre o una mujer espiritual tiene que ver con el andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Si comenzamos a involucrarnos en la guianza del Espíritu, entonces estaremos dando los primeros pasos para aprender a andar. Eso es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. ¿Qué dice el hermano Angelito Ewes? Buenas noches, hermanos. Usted acaba de mencionar algo que
que dice más o menos así, que a la carne no hay manera de vencerla. Eso es correcto, ¿verdad? Así es como dijo hace unos minutos. El hombre natural no podrá vencer su naturaleza carnal. O sea, ¿no era para el hombre espiritual lo que usted estaba hablando? No, mi hermano. No. No. No, era porque si estamos topando temas espirituales y la carne nunca va a ser vencida, que era más o menos esa la idea. En Romanos 8:5 dice que tenemos la ley del Espíritu que nos libra de la carne, del pecado y de la muerte. Entonces, si no podemos vencer la carne, nunca vamos a vencer la carne. ¿Cómo contrastamos con este tema que Pablo en Romanos 8:2 dice? Claro, Angelito. Hemos estado, creo que hablando todo el tiempo de justamente de que sí podemos en Cristo vencer, si andamos en el Espíritu, hemos vencido y podemos vencer el problema de la naturaleza carnal. Y eso es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? Lo que estaba diciendo ahora es que dado que la carne es un enemigo, que el hombre natural es el que no está en Cristo, que no tiene el Espíritu, que no tiene la condición que Dios ha dado para que el hombre justamente pueda vencer sobre esa naturaleza, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo. Por eso le dije que lo repetí 2 veces, no dije que dado que la carne es un enemigo, que el hombre natural, no hablo del hombre espiritual ni del cristiano carnal, digo, el hombre natural es el que no tiene el Espíritu, no puede vencer, porque el hombre natural nunca podrá vencer la naturaleza carnal. Dice, vamos entendiendo por qué es necesario el poder de Dios a través del Espíritu, de forma permanente, que se lo da a sus hijos, para que ellos sí, como hijos de Dios, puedan vencer sobre esa naturaleza que está allí. Y eso lo confirmas con el pasaje también que tú me estás hablando en Romanos, ¿no? Que Pablo está diciendo exactamente lo mismo, que sí, la ley del Espíritu es una ley que está por encima de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que nos confirma lo que estamos diciendo. Gracias, Angelito. Entonces, Pablo está diciendo acá en el versículo 28 que ser un hombre o una mujer espiritual tiene que ver con el andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Si comenzamos a involucrarnos en la guianza del Espíritu, entonces estaremos dando los primeros pasos para aprender a andar. Porque es que un niño no comienza a andar, sale del vientre de la mamá y comienza a andar, a caminar, sino que el niño comienza por un proceso y en ese proceso él tendrá sus caídas permanentes donde le es difícil permanecer cada día erguido y el niño se caerá, no puede caminar y tiene que tomar un tiempo para que el niño verdaderamente pueda ser transformado en un ser humano con todos los sistemas del equilibrio que tiene el ser humano para poder el caminar. Esto del caminar, cuando yo lo vi en la materia de biología, cuando lo estuve viendo en mi carrera, pues esto lo estuvimos estudiando un tiempo donde vemos que el aprender a caminar del ser humano es una de las cosas milagrosas, maravillosas, porque tienen que coordinarse toda una serie de sistemas, entre eso un desarrollo del sistema nervioso, una involucración de los oídos, un involucramiento con el cerebelo. Bueno, son tantas cosas que hay allí en ese proceso de aprender a caminar, hermanos, que nosotros lo vemos como algo natural, ¿no? Acá tenemos al niño entre nosotros, el más pequeñito, que ahora lo vemos que es Elías, el hijo de la familia Díaz Domínguez, que está niño y ya lo vemos que él ya está dando los primeros pasos, lo hemos visto gateando, ya se levantaba, se caía, ya da unos pasitos. Entonces esto nos quiere decir que el andar en el Espíritu requiere también
de unos ajustes en todos los procesos que tienen que ver con los sistemas entre el alma y el espíritu para poder nosotros comenzar verdaderamente a andar de manera ya como espiritualmente, como lo está diciendo pues el apóstol. Nosotros vemos que el versículo 16, Pablo ya les había dicho, les digo pues, andad. Y el andar indica la responsabilidad del hombre. No es que el Espíritu va a andar por nosotros, sino que nos está impeliendo a que nosotros tomemos la acción. Ahora, si nosotros vemos el andar en los niños, eso es algo que está codificado dentro de lo que es el ser humano. Yo no tengo que enseñarle a un niño a andar en el sentido de que, ¿cómo le enseño a andar al niño? Porque la misma naturaleza del niño va pidiendo que se levante, que él sea erguido. Nosotros sí le ayudamos, nosotros sí le sostenemos, pero llega un momento dado que todo lo que les estoy diciendo ya se une para que el niño comience a caminar, como debe caminar un ser humano. Entonces, eso está codificado ya en el Espíritu Santo, el que nosotros andemos por el Espíritu. El Espíritu va guiando y nosotros andando. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Lucas 18:40, el ciego fue traído a Jesús, pero no fue llevado, sino que él mismo tuvo que caminar. El Espíritu nos guarda en el camino, pero nosotros mismos tenemos que caminar paso por paso hasta llegar al destino. Entonces, hermano, es algo que es un ejercicio muy consciente, como lo decía ahora las hermanas, es un ejercicio muy consciente y el Espíritu nos está animando, ¿sí? Así como dice la hermana Ángela por acá, nos escribe, el Espíritu nos está animando, hermanos, a que entremos en esa dimensión. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a tener esa misma concordancia entre el deseo del Espíritu y lo que yo deseo. Porque lo que desea el Espíritu es que yo ande en Él, pero a veces mi deseo no es andar en Él. A ver qué dice mi hermana Rebeca. Sí, Carlitos, o sea, podemos ver que justamente lo que hablábamos, lo que se hablaba, ¿no? Esto de que el hombre natural no puede vencer la naturaleza carnal, ¿no? Imposible. Pero así como hay un hombre natural para la carne, yo creo que esto que estamos hablando, lo sobrenatural y entrar en esa dimensión del espíritu, ir adquiriendo la naturaleza de Dios, siendo asemejados al Señor hasta llegar a esa estatura, yo creo que poco a poco, conforme vamos igual madurando, eso se tiene que convertir en nuestra forma de vida natural también. O sea, vivir en lo sobrenatural de manera natural. Es decir, que para el hombre natural que vive en la carne, eso era lo natural, para nosotros lo natural se volvería lo sobrenatural, ya adquiriendo esa naturaleza de Dios, ¿no? Te entendemos perfectamente, Rebeca, y gracias, porque sí, ese es el llamado de Dios, que lo sobrenatural, o sea, vivir una vida sobrenaturalmente natural, que es lo que tú nos estás diciendo, es una de las cosas que a veces entra en crisis a muchos hermanos. ¿De qué está hablando usted, mi hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo así que vivir sobrenaturalmente la vida de una manera natural? Claro, porque nuestra vida ya es sobrenatural. Nuestra vida es sobrenatural. ¿Y por qué es sobrenatural? Pues porque está por encima de lo natural. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Nosotros somos sobrenaturales porque podemos percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Qué dice hermano Alex? Tú tocabas ahora algo que pues nos aclara el panorama y nos puede dar muchas respuestas a preguntas cuando tocaste Romanos 7, Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Sabemos que allí, ¿a qué está llamando bueno Pablo? A la ley. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice en ninguna manera.
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué les quería Pablo explicar allí? Ya por la ley vivieron nuestros antepasados hasta Cristo y todos murieron porque la ley mata. Ahora llegó Cristo, que llevó la ley al nivel espiritual donde verdaderamente debe estar, y ustedes quieren volver a ella. Pienso que es más o menos lo que Pablo quería como volverles a explicar. Ya sabemos por el antecedente de que la ley produjo muerte. ¿Por qué? Porque la ley alborotaba más el pecado y nos hacía como más pecaminosos. Entonces ya venimos de pasar esa experiencia, y ahora que llega Cristo y nos eleva la ley al nivel que tenemos que entenderla, y vamos a volver otra vez a vivir a la ley. Entonces pienso que esta es de las cosas que Pablo pues no solamente estaba explicando allá, sino que también nos aclara a nosotros. Amén, hermano, así es. Lo que Pablo les está recordando a ellos, o lo que les está diciendo a ellos, pues nos llega también a nosotros, para que nosotros entendamos en dónde es que el Señor nos tiene parados, en dónde estamos parados, hermano. Qué maravilloso que nosotros como hijos de Dios podamos entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿En qué es que nos tiene parados el Señor en este momento? Él nos tiene parados en una vida que no es natural. Es una vida que es sobrenatural, que se está moviendo, que nosotros a veces en nuestra inercia de vida la confundimos, nuestra vida natural caída con nuestra vida espiritual. Y vivimos la vida espiritual de una manera tan liviana, tan light. Pero ¿sabe por qué es eso, hermanos? Eso es así por nuestra falta de conocimiento de Dios. Y conocimiento de Dios tiene que ver con intimidad de caminar con el Señor. Intimidad en querer conocerle, intimidad en entenderle y conocerle, intimidad en verle, intimidad en escucharle, intimidad en vislumbrar que esta vida que Él nos ha dado, pues ha tenido el precio que tuvo que pagar el Señor, fue tan alto, y que nosotros comenzamos entonces a valorar en la medida que vamos conociendo qué es lo que Él tuvo que hacernos para que llegáramos a ser unos sobrenaturales, la vida sobrenatural vivida en lo natural. Voy a leerles a ustedes desde el versículo, aunque nos queda ya poquito tiempo, desde el versículo 19 al 21, porque Pablo va a decir algo muy importante justo con relación a las obras de la carne que se ven manifiestas, o sea que esas harían parte de esa naturaleza que tiene que ver con la parte del árbol, de los frutos de ese árbol que tienen que ver con lo malo que se ve. Y lo voy a leer según la traducción, otra traducción que no es la Reina Valera. Preste atención, hermano. Lo voy a leer en la traducción actual, se llama, la Biblia actual. Dice así: todo el mundo, estoy en el versículo 19, estoy en Gálatas 5:19, lo voy a leer hasta el 21. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Cómo les pareció esa traducción? Muy buena. Como más entendible, ¿no? Sí, pero la de la Reina Valera también me gusta, pero está muy buena. Bueno, de este listado que dice Pablo que
o lo menciona Pablo aquí, dice, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Es posible que un cristiano esté involucrado en estas cosas? Sí, sí es posible. Sí es posible. Por eso Pablo las está mencionando, ¿no? A ver qué dice, ¿quién? Ah, no dijo nadie nada. Angelito. Estos versículos que usted acaba de leer hacen mención a las leyes de Noé, a 4 de las 7 leyes de Noé, que en el tiempo de Jesús y antes de que Jesucristo llegara, era muy conocido por el pueblo judío. Yo algún rato había mencionado de que Pablo era nieto de Gamaliel, y Gamaliel era quien propendía que los no creyentes, que aquellas personas que creían en Dios, que esperaban en Dios, pudieran, cumpliendo estas 7 leyes de Noé, que es como las conocían. Aquí están mencionadas apenas 4. El creyente que no era judío pudiera participar de la bondad de Dios. Eso nada más como un paréntesis a lo que usted acaba de mencionar. Y sí, hay creyentes que caen en esto, ¿no? Sí, señor. Bueno, yo no conocía esas leyes, Angelito, de Noé. No. Estas 7 leyes de Noé, incluso cuando los apóstoles se reúnen en el concilio, ahí son mencionadas. Y bueno, Pablo menciona no solamente aquí en Gálatas menciona 4. En Tesalonicenses también los menciona. O sea, hay varias partes donde Pablo menciona estas leyes como la recomendación que él da, se supone a los creyentes no judíos, ¿no? Ya. Ahora, imagínese usted que es a creyentes no judíos, pero él está hablando a cristianos. ¿A quién le está hablando? Por eso, o sea, cuando digo creyentes no judíos es no a los cristianos judíos, sino a cristianos no judíos, a cristianos gentiles. Ajá, correcto, mi hermano. Entonces, fíjense ustedes, mis hermanos, que Pablo les está hablando a estos hermanos como usted y como yo, que nacieron del Señor, pero él les estaba hablando de estas cosas. Y estas cosas tienen una componenda de práctica que se ve, pero si yo fuera a hilar más delgadito, yo podría decir de que hay cosas de estas que se practican y no se ven. Me explico. Por ejemplo, cuando usted ve aquí la palabra idolatría, que en la traducción, la otra que yo leí, dice aquellos que adoran a dioses falsos. Bueno, pueda que hoy en día, los cristianos de hoy en día, pues no tendremos, o en general las personas de nuestra civilización actual, aunque hay idolatría en la adoración de ciertas imágenes y estatuas, pero no es muy común, es lo que quiero decir. No es muy común de que se tenga en ciertos países elevados a ciertas imágenes o ciertas estatuas o monumentos donde haya un culto colectivo de adoración, como era lo que pasaba en la época pues de todas estas culturas. Pero la idolatría sigue existiendo a un nivel más profundo que lo que es adorar a una estatua o una imagen como tal. La idolatría se sigue practicando y cualquiera de nosotros, siendo cristiano, podría estar practicando idolatría, siendo judío también creyente o siendo cristiano creyente. Entonces, ahí hay que hilar delgadito. Pero yo lo que veo
y yo lo que voy a enfocarme de pronto ya para la próxima enseñanza, voy a sacar de todo este listado que tiene Pablo, porque aquí el listado él dice que los que practican tales cosas, y hay muchas otras cosas, ¿no? Hay muchas otras cosas, pero yo quizás voy a tomar de aquí, voy a tomar 3 tipos de estos pecados, que los veamos tangencialmente la próxima enseñanza, para que los veamos un poquito también y los tengamos presentes como conocimiento también de lo que las escrituras, porque a veces nos confundimos con esos términos. Por ejemplo, cuando se habla de fornicación, a veces nosotros no tenemos claro qué es la fornicación, o la laxivia, porque a veces se confunde con la lujuria. Entonces, tal vez voy a tocar esos aspectos con lo que de allí se ve, que no es como fácil. A veces nosotros ni nosotros mismos en el lenguaje actual conocemos muy claro qué es lo que significan esas palabras. Hoy no